Nadie nos enseñó a vivir, nadie vino con un manual, ¿verdad? ¿O alguien sí nació con un manual? ¿Dónde nos lo metían? Bueno, sí había dónde, ¿verdad? Pero no, nadie traía el manual incluido, las instrucciones, como cuando compras un producto. ¿Y tus papás cómo lo hicieron? Bueno, no cómo lo hicieron, sino cómo te trajeron al mundo, cómo te criaron, pues. Cómo pudieron, con lo que le habían heredado sus papás y con lo que habían recibido, y así. Y por fortuna estamos vivos y a salvo. Imagínense, hay muchas creencias de pronto ilógicas. A muchas mamás se les han caído los hijos de la cama, no lo admiten, es el secreto mejor guardado. Pero se nota quién se cayó de la cama, ¿verdad? Eso no se puede negar. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Pasan. Y nuestra vida es producto de nuestra crianza, de nosotros, cómo vieron el mundo los que estaban antes de nosotros, nos los van pasando y nosotros seguimos viendo así. Y en algún momento pues tenemos cualidades positivas gracias a eso que nuestros papás quizás sí eran positivos en algunos ámbitos, pero en otro la verdad la arrastraban bastante la cobija, ¿verdad? La pasaban mal, etcétera. Y eso, pues como en todo, ¿verdad? En los trabajos, en las familias, en las cosas, hay que tomar lo mejor de cada persona. Tú no puedes aceptar que las personas tienen la razón por tangas o mangas. Uno, dice el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si uno descubre que hay beneficios en esa práctica, pues uno continúa haciéndolo, no te detengas. Pero si uno descubre que no va por ahí, uno tendría que cambiar. Por más apego, por más conocimiento heredado que tengamos, uno tendría que transmutarlo, tendría que modificarlo. Entonces, a partir de hoy vamos a comenzar un estudio que nos va a hablar de la vida. En este caso, la totalidad de la vida. ¿Qué es esa totalidad de la vida? La vida completa, la vida entera. Tanto la que está en nosotros, en un microuniverso, como la que existe cósmicamente hablando en el macro. Que todo eso, por supuesto, tiene principios, leyes, fundamentos en los cuales se basa y nada sucede al azar. Todo tiene un planteamiento tal cual, muy estudiado, digámoslo así, son causas, efectos, principios que se cumplen a cada momento. Entonces hoy vamos a entrar a ver todo este estudio, que es el estudio de nosotros mismos. Cuando estudiamos el mundo, cuando estudiamos la vida, estamos estudiando nuestra propia vida. El autoconocimiento justamente se trata de nosotros, el mundo y cómo nos vinculamos en ese ámbito. ¿Para qué? Para que podamos vivir bien. Obviamente se vive muy mal cuando va uno contra el flujo natural de la vida. Y usualmente uno recibe los efectos erróneos de cuando uno va en contra de la corriente. Uno al ir en contra de la corriente de la vida, pues simplemente se cansa, se desgasta, no logra sus propósitos y le cuesta todo el triple, el cuádruple y demás. La vida, como ahí sí los sabios lo han manifestado, la vida es fácil. Es uno el que se la ha complicado. Y dicen ahí de pronto los abuelitos, ¿verdad? Es más fácil vivir bien que vivir mal. ¿Por qué? Pues porque las leyes de la vida son sencillas, son simples. Es uno el que con su mente se acompleja la vida, la vuelve más difícil por el desconocimiento de todo ello. Entonces uno tendría que estar muy dispuesto a hacer alguna transformación, alguna modificación de vez en cuando. ¿Les parecería esto? Sería algo que uno tendría que ver. ¿Cada cuándo? ¿Les gusta que? Todos los días. ¿Cada cuándo se actualiza su celular? Una computadora, un sistema, todo el tiempo tendría que ser. Todos los días tendríamos que estar en esa posibilidad. Obviamente eso no se puede forzar y justamente cuando uno lleva mucho tiempo sin una actualización en su interior, la vida te pone situaciones que te obligan a actualizar, te obligan a ponerte al corriente, te obligan a que te despabiles, te despiertes. Y eso es justamente
una naturaleza. Eso es muy bonito por un lado, porque eso quiere decir que la vida a nadie deja atrás, a nadie deja solo, a nadie lo deja, perdónenme, bueno, es horario todavía para adolescentes, ¿verdad? A nadie deja lelo, a nadie deja tonto, a nadie deja estúpido. Al contrario, cuando una persona vive estúpidamente, le pasan cosas para que deje de vivir de ese modo. Entonces, bueno, por supuesto que uno pide de pronto un poquito de misericordia y cuestiones de ese tipo. No es el tema de hoy, pero la razón es que todos vamos a avanzar. Unos en extraordinarios, otros en ordinarios, como en la escuela, y otros van a exentar. La pregunta es cómo elige, qué tipo de estudiante decide ser uno. Porque la máxima casa de estudios, ¿verdad? Con todo respeto, en la universidad que estamos, es la vida. Es este planeta Tierra, con 10 billones de estudiantes. Simplemente por la capacidad. Y a cada uno nos da un aprendizaje personalizado, auténtico. Imagínense ustedes qué maravilla, qué sistema educativo tan maravilloso, que cada quien recibe el aprendizaje que le toca. Por supuesto, ahí está el trasfondo de toda esta situación, y la verdad es que si decidimos, digámoslo así, estudiar todo el cosmos, el universo de un jalón, va a estar medio canijo. Por eso el ser humano es lo que se ha inventado es, pues, análisis, hacer un análisis de las partes de la vida. Y así es que este estudio que estamos emprendiendo el día de hoy, vamos a analizar parte por parte de lo que es la vida en su totalidad. Esto pues hace que uno se la pase muy bien, porque uno descubre muchas cosas, uno descubre la vida y uno descubre cómo ha ido con la vida, si ha ido con base en ello o no, o ha estado muy sueltito, ¿verdad? Dicen, ¿cómo dicen por ahí? Muy sueltito del cuerpo, ¿verdad? Muy relajado del cuerpo. Pero cuando uno decide ir con la vida, a uno le va bien, por supuesto. Uno tiene, pues sí, que darse cuenta de eso y descubrir, ¿me ayudan a leer? Que todo tiene ciencia. ¿Cómo dice? Todo tiene ciencia. Cuando ustedes no encuentren por qué se le están pasando mal, recuérdense, todo tiene ciencia. Yo tengo que descubrir y se me va a revelar por qué está ocurriendo esto. Porque cuando uno estudia esto, uno descubre que no está solo, que no está aislado, que la vida tiene principios, tiene leyes, tiene fundamentos que hacen que funcionen las cosas, causas y efectos. Por supuesto, cada uno decide cómo lo va activando, cómo funcionan las cosas, y eso es lo que conviene realizar acá, para que nos demos cuenta y podamos vivir bien. Pero esto es muy importante. Hay razones por las que nos va bien y hay razones por las que nos va mal. No existe el azar, no existe la suerte, no existe, ¿qué otra cosa? El destino, ¿verdad? Como algo que ya tienes que vivir y que no puedes cambiarlo. No existen entonces las lecturas, ¿verdad? Las lecturas de manos, de cartas, de café, de el trasero, ya está de moda ese. Dicen que de pronto, sí, no, hay gente que se dedica a esos. También la oreja. A la oreja también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, pues. Cada quien sus mañas, ¿verdad? El iris. Cada quien sus asuntos. Ahí ya dice, ya le está diciendo dónde ir para las lecturas de trasero. No, señora, no. Aquí pura metafísica. Cuando uno comienza a estudiar metafísica, se acaban las supersticiones, porque la ciencia está en contra de la superstición. Nada de que te ramen para que te vaya bien. Honestamente, ¿a quién le han rameado? Que te pasan ahí ramas.
Ay, ¿a quién le han hueveado? Bien felices. Ay, a mí, a mí, a mí. No, chicos y chicas, ya se tiene que acabar ese show. Dejen el show, dejen el drama, dejen de vivir supersticiosamente. Eso no existe. ¿Quién se ha puesto tanguita roja para recibir el año nuevo? No, no levanten la mano. Hay 3 al mismo tiempo. Y cuéntenme si ha funcionado. Bueno, a ti sí te funcionó hasta. No, eso no existe. Lo que existe son leyes, principios que se cumplen, que forman parte de nuestra vida y son científicos, son comprobables. Es por eso que uno no tiene que creerle nada a nadie. Eso es lo primero que ustedes deben de hacer. Deben de dudar de toda persona que se pare enfrente de ustedes a decirles cosas. Y ustedes deben de verificar y deben de observar. A ver, no me creas, pero tú ráscale. Tú observa qué es lo que pasa cuando estudias, cuando aplicas, cuando utilizas ciertos conocimientos, y si te funciona, te conecta, te va bien, síguele por ese caminito. Si no, apártate de ello. ¿Vamos? Es muy importante todo esto. La ciencia de las cualidades de la vida está en todas partes. Podemos leer: las desgracias, los errores, las limitaciones, el andar mal en la vida son causados por el ir en contra de alguna de las 7 expresiones de la vida. Y al contrario, si queremos que nos vaya bien, te podemos ir con las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza universal. Por eso vale la pena que uno se ponga a estudiar todo esto, porque uno comprende cómo es el orden y la armonía universal. Y cuando uno ama la armonía universal, simplemente por ir con base en ella, por quererla, porque te gusta, las cosas empiezan a funcionar para ti. Para vivir científicamente, bueno, es muy importante ciertas actitudes que nos van a llevar a, pues, una vida superior, como lo puede ser el análisis. ¿Qué es el análisis? ¿Quién levanta la mano y me dice qué es un análisis? No es el análisis que piensan. El análisis de trasero, dice. A ver, sí. Una medición. Como un termómetro. Hay un celular que está sonando, por favor. Hay que cancelar todo eso, porque no puede ser. Análisis no es como una observación. Observación. Hay una cuestión específica de lo que es un análisis. Minucioso. ¿Y eso qué implica? Cuando te dicen, vete por unos análisis. Levante la mano, levante la mano. Para ver la razón de dónde está la causa de Exactamente. la enfermedad. ¿Y de qué se compone un análisis? ¿Alguien ha visto un análisis? ¿Quién ha tenido un análisis en sus manos? Muestra, observación. Muestra. ¿Uno solo? Exactamente. Viene lípidos tal, grasa acá, esto aquí, una descripción específica con una medida de parte por parte. Un análisis corresponde al estudio de cómo las partes trabajan juntas. Obviamente es la diferencia de una observación. Una observación sería una, ¿verdad? Un análisis representa muchas observaciones, mediciones, comprensiones que hay que tener ahí en ese respecto. Entonces, el análisis es lo que necesitamos. A ver, ¿qué hice? ¿Qué pensé? ¿Cómo actué? ¿Cómo me sentí? ¿Qué es lo que pasó a mi alrededor en este aspecto? ¿Y cómo me fue? Analizar tu vida. Todas las noches antes de dormir uno tiene que analizar. A ver, aquí sí me enojé con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, le hablé feo, le aventé el celular. No, pues ya, eso. Y uno analiza, dice, no, pues eso no me sentí bien haciéndolo. ¿Vamos? La observación y la estadística, por supuesto, uno tiene que llevar su estadística. A ver, hoy hice meditación o no, hoy decreté o no, hoy hice ejercicio o no, hoy estudié o no, y cómo me fue a partir de eso. Cuando estudié, mis días fueron de este modo. Cuando no estudié, viví de este modo. Cuando decreté, funcionó de este modo. Cuando medité,
y uno tiene que hacer su propia estadística. A veces dejamos eso de la ciencia a los científicos, pero en realidad tenemos el mejor centro y laboratorio con nosotros mismos, nuestra propia vida, y la vida debe de ser un laboratorio. De hecho, para eso se nos da, para que con base en la observación, la estadística, el análisis, nosotros podamos descubrir cómo somos, qué es lo que nos funciona y qué no, porque aquí pasa algo: a cada quien le funciona distinto un mismo recurso. No hay métodos, no hay caminos, sino que uno mismo se va haciendo su propio sistema, su propio engranaje. Y eso es muy importante, chicos. Los maestros son los seres que han descubierto su propio engranaje, su propio sistema. Se han logrado dominar a sí mismos, no a través de otra cosa, sino que de esta fórmula, por supuesto, la ciencia. Por eso se les llama maestros, no porque enseñen, sino que han logrado la maestría y el dominio sobre sí mismos. Hay que estudiar las leyes, por supuesto, para poder vivir justamente. Hay que trabajar la ciencia, hay que saber que todo es causa y efecto, hay que trabajar las cualidades, la educación, la libertad, hay que estar educándonos todo el tiempo. La libertad también es muy importante, saber qué es eso de la libertad y no impedírsela a nadie para que no nos la impidan. Si queremos ser libres de errores, tenemos que dejar de estar recordándole los errores a las demás personas. Si queremos ser libres económicamente, tenemos que tomar acciones de libertad. Mi querida, no puedes ingresar a tu lugar, por favor, allá quédate atrasito porque haces distracción entrando y saliendo, ¿ok? Y eso no está permitido acá. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo se los dije antes de iniciar la sesión. Entonces, la deliberación, ¿qué es esto? El discernimiento, pensar antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, no actuar a la ligera. Cada persona que te da componentes para que tú tomes una decisión, deja tú que te quieran influir o no, tú no le puedes dar poder porque tú tienes libertad, tú puedes elegir lo que tú quieras en tu vida, ¿ok? Pero cada elemento que tú recibes, del que te haces consciente, que descubres, que sabes, para tomar una decisión, eso es muy valioso. Y cada uno de nosotros tiene que tener esa posibilidad de decidir, bueno, ya observé esto, si cambio de trabajo va a pasar esto, si hago esto, si emprendo este negocio, esto, aquí, allá, y cada uno de nosotros decida por sí mismo su cuestión. ¿Vamos? Muy importante, eso es el discernimiento, que se nos encienda nuestra mente, que seamos más sabios. El diálogo es importantísimo. Chicos, lo que más necesita el ser humano el día de hoy es dialogar. Desde cada uno, desde nuestra visión particular, que siempre es diversa. Si nos pusiéramos a conversar acá, qué chicharrones truenan en cada quien, veríamos que es algo distinto. En sí, sería muy difícil conjuntar a toda la variedad de personas, de vidas, de formatos que están aquí en esta sala el día de hoy, a través de otro medio que no sea la educación. La educación es lo que hace, que nos hace converger en algo. Hasta donde yo he estudiado, es lo único quizás donde la gente tenga vínculo, porque somos muy diversos. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues dialogar. Necesitamos encontrarnos, necesitamos escuchar al otro. A veces nos cuesta trabajo escuchar al otro y decimos, no quiero escucharlo, ¿para qué voy a hablar con esa persona? Hay veces que hay que escuchar. Si nosotros nos cerramos, nos ponemos en una situación que se denomina la posverdad, que es nosotros con nuestro propio rollo. No sé si han visto esas personas que ellos dicen que ellos tienen toda la verdad, nada más que la verdad, y no aceptan que les digan nada. Ellos creen que tienen razón, y simplemente porque ellos están viciados en su propio asunto.
Se les llama en otros países cabezas duras. Se les llama tercos. Más terco que una burra, dicen. La terquedad es buena cuando tiene que ver con nuestro propio desarrollo, con nosotros mismos, con hábitos, con cuestiones. Ahí sí, ponte más terco que una burra. Pero cuando tiene que ver con los demás, tú no puedes tener esas actitudes. Déjate la terquedad para tus propios desarrollos, para tus compromisos propios, para ti contigo. Pero a las demás personas, déjalas ser. Hay que dialogar. Eso es prácticamente uno de los puntos, pues sí, más necesarios en la humanidad hoy por hoy. Si algo nos va a salvar, es el diálogo. Es lo único prácticamente que tiene que ver con esto. Muy bien, lo que vamos a estudiar en este curso son estos 5 puntos donde se puede sintetizar el todo. Vamos a estudiar el ser absoluto, la absolutidad. Vamos a estudiar los aspectos de Dios. Vamos a estudiar los principios universales. Vamos a estudiar el ser interno y vamos a estudiar las envolturas, lo que nos envuelve. El mundo que nosotros creemos que es el mundo, en realidad son envolturas que tenemos, que hacen que veamos el mundo de cierto modo. Entonces, por supuesto, es interesante estudiarlo para que se revelen algunas cuestiones. La naturaleza siempre invita a que le conozcamos, a que seamos felices, a que vivamos bien, y de hecho de esto se trata la enseñanza, de que vivamos positivos, felices, contentos y podamos avanzar. Esta que ven aquí es la tabla de los aspectos de la vida, es como la vida es. Y cuando nosotros empecemos a fluir, a andar en ese mismo fluir de la vida, es cuando nos empieza a ir bien. Por supuesto, son 7 aspectos que tienen a su vez subaspectos. Cada uno de ellos en metafísica tenemos la técnica de estudiarlo con un color, que son los colores de los 7 rayos, los 7 colores del arco iris, de rayos del arco iris, donde justamente cada una de ellas, si nosotros la empezamos a practicar, dentro de nosotros se vuelven virtudes, se vuelven aspectos superiores de nuestra propia existencia. Hay algunos que ya tenemos posiblemente desarrollados alguito, pero esta sería nuestra tira de materias o todo lo que tendríamos que desarrollar en la totalidad de nuestra vida para ser maestros de la vida. Entonces, pues simplemente comenzando por la orillita, ¿verdad? Principio. Tenemos que aprender a vivir con los principios de la vida. La inteligencia, que se nos despierte, que siempre tomemos la mejor decisión, que digamos siempre las mejores palabras ante situaciones delicadas. La actividad, que estemos activos, que tengamos siempre algo que hacer, positivo, constructivo. La armonía, que es mantener nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo siempre en equilibrio. La vida, por supuesto, ser siempre saludables, ser siempre gozosos, vivir siempre con entusiasmo. Una vida tristona no es vida. Una vida sin salud no se disfruta. La vida, cuando hablamos, es con V mayúscula, completa, total. Tú feliz, completo, entero, en lo absoluto, pues. Porque de nada sirve vivir a medias, con una falta de salud, con una falta de prosperidad, con un rencor. Eso es estar muerto en vida. Entonces es necesario que uno despierte esa facultad dentro de sí mismo. El misticismo, que es una belleza, que es que cada uno de nosotros tiene su propia sensibilidad, tiene su propia forma de percibir las cosas, la vida, y que nosotros dentro de nuestra vida interior descubramos esa mística, esa cuestión, que es lo que en ocasiones se le ha llamado ser espiritual, ¿verdad? Que es descubrirnos cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo somos ante cada situación. Y el 7º aspecto, el orden. Ordenar nuestra vida. Esa charla creo que la tengo pendiente con ustedes, ¿verdad? La de ordena tu vida, que es trabajar
con este séptimo aspecto y empezar a ordenar nuestras cuestiones. Pero es cada uno de nosotros tiene que ir trabajando con estos aspectos. Todo es lo que se conoce como Dios, es lo que conocemos como el universo, es lo que conocemos como el absoluto o la vida. Estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos a esto. Es muy importante estudiar a Dios en la academia, académicamente hablando. ¿Qué es Dios? Un concepto. En ese concepto, cada concepto es lo que nosotros creemos que es. Por ejemplo, levante la mano y díganme qué es un mamotreto. Levante la mano. Levante la mano, no hable, dije. Ahí está. ¿Eh? Un concepto. No, es un mamotreto. Un mamotreto. Ay, no, están muy eróticas ya. Pero ¿qué se les ocurre que podría ser? ¿Qué podría ser un mamotreto? ¿Qué es un mamotreto? Un monigote. Un monigote. ¿Un qué? Un necio. Uno que no tiene talento. ¿Eh? Dice un mamón. Yo creí que era un mamífero. Un mamífero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se pueden dar cuenta, cuando uno no conoce el concepto de algo, le da uno cualidades, le da uno cuestiones por cómo le suena, por cómo puede ser, por lo que uno cree. Y entonces, ¿qué pasa? Al rato ves un monigote y dices, ¡ay, un mamotreto! Me encontré un mamotreto, te va a decir que alguien, ¿y qué es eso? No, pues el monigote ese. Y ya toda tu familia luego mamotetreándose, ¿verdad? Y eso no es. Un mamotreto es un tratado. Por ejemplo, un documento pesado, como la Constitución, un mamotreto. Depende, ¿verdad? Si nada más así como libro gordo, un mamotreto. O sea, usualmente es del español antiguo. Sí, es antiquísimo. Además, un mamotreto también se le dice como a esto. ¿Para qué sirve este mueble aquí? Para nada. ¿Tengo algo sobre él? ¿Estoy sosteniendo algo? No. Un mamotreto. Un mueble que no tiene utilidad. Suntuario. ¿Eh? Suntuario. Podría ser. Haz de cuenta que podemos decir, quita el mamotreto ese de ahí. Quita el mamotreto ese de ahí. ¿Qué hace el mamotreto ese? Y es como se usa la palabra. Quítame ese mamotreto de ahí. Exactamente. Bueno, no le digas así a tu esposo. Ah, ya sé. Quita ese mamotreto. Quítese mamotreto, dice. Son los dos usos que se le pueden dar a esa palabra. Pero hasta que uno los comprende, uno puede usar esa palabra. ¿Están de acuerdo? Mientras tanto, viviríamos Sin concepto. Ni la decir. sin mamotetrear, Sin mamotreto. sin usar el verbo, la palabra. ¿Y qué es lo que pasa con la palabra Dios? Quizás es la palabra que más hemos escuchado en toda nuestra vida y nunca la hemos analizado. ¿Quién la inventó? ¿Dónde se originó? ¿De qué se trata? ¿Qué conceptos yo estoy guardando dentro de eso que a lo mejor no corresponden? Entonces, académicamente hablando, por supuesto, habría que ir a la raíz y descubrir que número uno es un concepto como mamotreto, como papaya, pero que en realidad cada persona le ha metido de su cosecha ahí. Y entonces es muy interesante cómo es el concepto donde un ser humano puede guardar lo más amplio hasta donde puede llegar su vida y demás. Es el concepto más alto que puede existir en nuestra mente. Y de ahí para abajo.
hay personas que han tenido ese concepto erróneo. ¿Y qué es lo que pasa? En su vida se les producen errores por un mal concepto nada más. Puede suceder, yo creo que no soy el único, pero a muchos pequeños cuando entraban a la iglesia y veían a un hombre crucificado y le decían, ese es Diosito. Y dices, ay mamacita, ¿qué le pasó a Diosita? A Diosito. ¿Qué me puede pasar a mí entonces? ¿Qué me espera a mí? No, o sea, vean, o sea, por pura lógica. Si ese es Dios y le pasó lo que le pasó, ¿qué nos depara la vida? Y eso cuando uno es pequeño, perdónenme, pero uno no lo alcanza a diferenciar y a separar y a entender y a comprender. Es muy... Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno cree? Es sufrir, es pasarla mal, es todo posiblemente lo que uno se puede imaginar ahí. Sí, nos comparan como con el sufrimiento, ¿no? Exactamente, uno lo compara con el sufrimiento. Entonces, hay un punto donde uno puede estudiar, en este caso, al Maestro Jesús, qué es lo que pasó, cuáles son las cuestiones, y ya no es un concepto, sino que ya entiendes más de qué se trata, cuál es el asunto y demás. Pero cuando uno es pequeño, aparte uno es una esponja. ¿Y qué es lo que pasa? Pues todo eso lo aprehende, o sea, lo sumas a tu vida y ni te das cuenta, y de adulto sigues creyendo que el concepto de Dios tiene que ver con sufrir. Y entonces hay gente muy devota, muy que se la pasa en la iglesia y se la pasa sufriendo. ¿Por qué? Porque como es arriba es abajo, como está en la mente, como se hizo el concepto en la mente, aún no importa que eso no sea, tu mente lo aprendió así y lo replica. Es por eso que uno tiene que educar, ir al trasfondo de cada uno de los aspectos, y en el inconsciente, si existe algo que tiene que ser estudiado, es el concepto que tenemos de Dios. Cada quien sabrá cómo fue su educación, en este caso, con base en ese concepto. Y tiene que ahondar ahí para sacarse cuestiones que no sirven, que no son la verdad, que no son la fórmula, para que uno pueda sacarse eso y vivir bien. Entonces me gustaría saber en qué concepto tiene la metafísica lo que es Dios. Ok. Para mí Dios es amor. Ok. ¿Viste la tabla de los chorronal de aspectos? Eso es toda la vida. Lo voy a regresar para que tú lo puedas chequear. Viene en su libro también todo este detalle. Pero en este caso la vida es gratitud. Si hablamos de Dios, tendría que ser gratitud. Ascensión, belleza, todo lo bello, ahí está Dios. Intuición, genio, cuando eres inteligente, ahí está Dios actuando a través de ti. Concentración, estar concentrado. Ciencia académica, vivir en paz. Idealismo, devoción, perdón, ritmo, orden, todo eso son los aspectos que se conocen como Dios. Entonces, todo lo que sea menor a esos aspectos, uno no puede aceptarlo como si fuera, porque estamos hablando aquí de lo superior, del todo y sus partes. Y sus partes, si nos ponemos parte por parte, son cada uno de los aspectos. Entonces, uno debe de verificar su comprensión. Uno debe de verificar, número uno, en qué cree. Si uno cree en el rencor o cree en el perdón. Y eso ya dice de qué lado masca la iguana. Dice cómo está tu pensamiento. Si tú no viste a tus padres perdonar, si tú viste a uno de tus padres guardar rencor y creer en Dios al mismo tiempo, se te graba. Entonces, uno tiene que ir casi parte por parte. ¿Cuál es mi concepto? ¿Qué es lo que estoy expresando? ¿Y cuál es la verdad? Y todavía más, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es la fe, por ejemplo? ¿Qué es el amor verdaderamente, por ejemplo? ¿Qué es la compasión, por ejemplo? Y en eso
uno se puede pasar un buen ratito. Eso es el estudio metafísico. Es prácticamente a lo que nos estamos sumergiendo con este curso que estamos comenzando. Vamos a tratar de ir lo más parte por parte, bueno, en el tiempo que tenemos, pero irnos adentrando dentro de ello. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, eso es la totalidad de la vida. Concepto de Dios en el inconsciente, ese supuesto Dios que solamente defiende la religión o creencias de algunos, que está en contra de otros, lleno de odio, no existe, salvo en la mente de quien lo piensa. Muy importante, si tuviéramos que pensar algo de Dios, no puede ser odio, rencor, condenación, sino todo lo opuesto. Esa vida en su totalidad, ese Dios está esperando con perdón, con salud, con amor. Y eso quiere decir que si no estamos viviendo eso es porque hay un error en la mente, hay un error en la Matrix, hay un error de aceptación mental que tuvimos en algún momento que no es correcto. ¿Y eso qué habría que hacer? Empezar un tratamiento para cambiar eso. ¿Cómo se hace un tratamiento metafísico? Decretando, estudiando, un párrafo al menos de tu libro de estudio del momento al día, meditando en tu lámina de la presencia, quitándole poder a lo negativo y decretando el yo soy con la cualidad que tú quieras desarrollar. Te han dicho que no podías. Tratamiento, yo sí puedo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer este negocio, yo puedo prosperarme, yo puedo sacar adelante a mi familia, yo puedo educar a mis hijos, yo puedo ser feliz, yo puedo, yo sé, yo hago, Yo soy capaz. yo soy capaz. Exactamente. Y salir de ese batidero, un tratamiento todos los días, todos los días. Si te das cuenta que de ese pie cojeas, ponte a trabajarlo en rehabilitación de ese pie y vas a salir muy bien. Toda rehabilitación es posible, no les dejen que les digan que un diagnóstico ya es irreversible, eso no existe. Porque la vida, una de sus verdades es que es cambio todo el tiempo. Constante, nada se queda igual. Y si nada se queda igual, nosotros menos. No tendríamos por qué quedarnos iguales que siempre. No estamos destinados a algo. Nosotros podemos cambiar, transformarnos hacia donde queramos todo el tiempo. Entonces, hay que ir trabajando todo eso y por supuesto ahí está el conocimiento teórico. La teoría pues no es la verdad de las cosas. Uno puede pensar, por ejemplo, que compasión es, como nos han dicho muchas veces, ayudar al otro, etc. Comprender al otro. Y la compasión, ¿cómo decirlo así? No es la teoría que tenemos de esas cosas. Una estudiante una vez se encontró un hombre en la calle y dijo, le debo de tener compasión. Y se le llevó a su casa, le dijo que lo bañó, y bueno, no lo bañó, ¿verdad? Que se bañara, que se alegrara, le dio de comer, le dio las ropas del novio, lo vistió y le dio su chainadita y todo. Y según ella estaba siendo compasiva. Pero hay errores ahí. Número 1, puso en peligro su vida. O sea, ¿la compasión se tratará de poner en riesgo tu vida? Por supuesto que no. Ese hombre comió, se vistió, se cambió y todo eso, y a las horas estaba en la calle en la misma situación y en la misma cuestión. ¿Compasión? No lo creo. Quizás más sufrimiento porque le diste una probadita de algo que quizás alguien más no va a tener con esa persona. Entonces, ¿qué sería la verdadera compasión? Habría que investigar en esos aspectos, habría que profundizar en esos niveles, ¿me entienden? Para darnos cuenta que nuestro entendimiento
no está claro. Es que muchas veces lo interpretamos como que desde la lástima, ¿no? La compasión. Procedemos de donde nos han dicho que es. Y eso es un error, porque entonces puede decir una persona, ay, no fui compasivo con esa persona. Y a lo mejor la compasión no era lo que tú creías que era. ¿Qué tal si el amor, algo que tenemos tan olvidado, que nos hace falta en la vida todo el tiempo? ¿Qué tal si el concepto del amor lo tenemos mal? Y por eso nos han fallado todos nuestros pretendientes. Empieza a dar los conceptos. No, yo tengo un decreto buenísimo. Aquí no sé quién tenga la iniciación. No, ¿verdad? En este grupo nadie tiene la iniciación del amor infalible. Bueno, tienen que pedírselo a Verónica Arroyo. Berito. Ella tiene esa iniciación, es un decreto infalible del amor. Entonces, pero el chiste de ese decreto es que en el momento en que te lo dicen, lo tienes que practicar. Ese es justamente, ahí está. Apréndanselo, es la Berito. La llaverito, exactamente. Entonces, bueno, hay que darnos cuenta que a lo mejor nuestra comprensión tenemos que mejorarla. Ese es el punto clave del asunto. Y para eso es el estudio. Ahondar en las causas y salirnos de las teorías, salirnos de lo que nosotros imaginamos que es algo, de lo que nos han dicho, porque nada es lo que parece, nada es lo que la gente cree que es. Y habría que comenzar por ahí, ¿verdad? Y entonces, dicen, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasó? Fue al revés. Fue al revés. Hizo a imagen y semejanza. Entonces, el hombre es celoso, Dios es celoso. El hombre es caprichoso, vengativo, Dios es así. Y entonces se creó un concepto erróneo, falso, personalizado, ¿verdad? Personalista, de algo que no se puede humanizar, que está más allá, por supuesto, de todo lo que podemos imaginar. Entonces, por supuesto, ahí está, ¿verdad? Producto de sus pensamientos egoístas, competitivos, conflictivos y producto de mentes fragmentadas. ¿Cómo tenemos certeza de que las personas que nos han o que nos dejan un conocimiento, en este caso de Dios, tienen la verdad de las cosas? Y lo primero que dice el jefe de jefes, el señor de todos los señores del mundo de la vida, que es el señor Gautama, es: no le creas a nadie. Ni por más títulos que tenga, ni porque use bata, ni porque hable bonito, ni porque haya escrito muchos tratados, ni porque esté en un libro sagrado. Tú tienes que hacer tu propia investigación, tu propio show, tu propio despliegue. Tienes que hacer uso de, ahora sí, lo que Dios te dio. De todo ese potencial, por supuesto, que uno tiene para investigar. Entonces, ¿qué es lo que existe realmente? Bueno, podríamos comenzar por esto. Podemos leer, si les parece. Existe en todo, es lo causante de todo, que lo mueve todo, la energía, la fuerza y poder que ha sido llamada Dios. Exactamente, Dios es todo en todos. Para comenzar, Omnipotente. ya después podemos empezar a ver otras cualidades, pero la vastidad de lo que esto representa, existe una palabra para nombrarlo, y es la absolutidad. ¿Cómo es? Absolutidad. Muy bien, quien tenga su libro, vamos a abrirlo en la página 16 y levante la mano quien me quiera ayudar a leer donde dice ser absoluto, por favor. Ser absoluto. El ser absoluto es lo que se puede conocer como Dios trascendente. La absolutidad
fusión de lo inmanifiesto y lo manifiesto, que es a la vez inmanente dentro de cada ser humano como el ser interno. Es lo que se llama en sánscrito Parabrahman o la inmensidad en expansión, personificado en el tibetanismo como Bagdara. Esto es la fusión de todas las polaridades, padre y madre, masculino y femenino, luz y sombras, orden y caos, bien y mal, sabiduría e ignorancia, amor y odio, armonía y desarmonía, verdad y mentira, misticismo y ateísmo. No hay nada fuera de él, es la esencia del monismo, o la concepción unitaria de una sola realidad expuesta en sánscrito como la postura Advaita. ¿Continúa? ¿Sí? Está muy bien. Tú ya acabaste. Si quieres continúa. No, está muy bien. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué es la absolutidad? Todo. ¿Y qué implica todo? ¡Uy, qué inteligente! No. ¿El bien? Y el mal. ¿El mal? Sí, también. ¿La luz? ¿Las sombras? Sí. ¿Lo que existe? ¿Lo que no existe? También. Explíqueme entonces cómo es que Dios está también en el mal. En una ocasión leí un libro y me decía, era un ángel que quería hacer el bien y ayudar. Entonces Dios le dio permiso al ángel para que fuera a la oscuridad, porque solo así podía saber cuándo era la luz, cuándo existía la luz, cuándo existía el mal y cuándo existía el bien. Entonces solo conociendo lo contrario sabes lo que es la realidad y lo bien y lo bueno. Ok, muy interesante, ¿verdad? ¿Qué más? Cuéntame. Bueno, visto desde el punto de vista que todos son creencias y le das el valor, lo que tú quieras es el valor que le vas a dar a las cosas. Desde ese punto de vista, la dualidad no existe y por lo tanto no existe ni el bien ni el mal. Ah, mira, muy profundo tu aportación. Tú, Berta, cuéntame. Según Einstein, dice que el mal es ausencia de Dios. Mal, la ausencia de Dios. Ay, pero estamos diciendo que el absoluto, Es todo. el mal también es Dios. Por eso, la mal es ausencia. A ver, sí. Bueno, lo que pasa es que no hay mal, no hay bien, puesto que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos uno mismo y somos la unidad. Por lo Ay, no, tanto, tú ya no hay mal. ibas muy bien hasta que me empezaste a dar catecismo. No hay mal ni bien. Sí. Bueno, Dios nos Porque da no lo existe que la se llama dualidad. el libre albedrío. Exacto. Entonces, él nos da esa libertad de escoger lo que es correcto o lo que no es correcto a nuestro juicio. Ok, bueno, por supuesto, qué interesante las aportaciones, muchas gracias. ¿Cuál es el asunto ahí? Que lo que tú piensas, Que es así bueno. es. Así es. Si tú calificas algo de malo, es malo para ti, Pero no para el otro. pero no para el otro. Así es. Qué interesante este asunto. Pero al mismo tiempo, en esa absolutidad está lo que se conoce como el Tao, que es algo muy profundo. Lao Tse fue un filósofo oriental que estudió justamente esa absolutidad. Y entonces, bueno, aquí el Adi Grant, el libro sagrado de la religión Sikh, dice: aunque medites en él y en él millones y millones de veces, nunca acabarás de comprenderlo. No pueden estar aquí platicando. Señora y chica, por favor. Si desean platicar, es afuera. No les pregunté que estaban platicando, ¿ok?
¿Es estar aquí en la charla o no estar? ¿Ser o no ser? Entonces dice, ¿me ayudan a leer? Aunque medites en él millones y millones de veces, nunca acabarás de comprenderlo. Lo que tú crees que es, eso no es. Porque ¿qué dice? Aunque medites en él millones de veces, nunca acabarás de comprenderlo. La absolutidad. Dicen los maestros más avanzados que existen, que nuestra mente puede llegar, que ninguno de ellos ha llegado a ver al mero petatero, al absoluto. Que los que más han llegado y dicen, todavía estoy bien lejos. Imagínense uno aquí disertando sobre el absoluto. Entonces, hay 7 acepciones, que son 7 estados de conciencia que vamos a ver. El aspecto inicial es el absoluto. Después, Dios manifiesto. El tercero, el ser universal. El cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo, muy bien. Entonces justamente el ser absoluto es padre y madre a la vez, manifiesto e inmanifiesto, inmensidad en expansión, y para los tibetanos es conocido como Vajradhara. ¿Cómo se llama? Vajradhara. Vajradhara. Exactamente, es en la palabra donde ellos comprenden la absolutidad. Es la concepción unitaria en una sola realidad, expuesta en sánscrito como la postura Advaita, exactamente, la vida una, absoluta e indivisa. Entonces, bueno, está este texto que se llama el Tao Te Ching, que es el Tao, escrito por Lao Tse, quien vivió de 571 a.C. a 531 a.C., o sea, unos 500 años antes de Cristo. Y comienza este texto, que ustedes pueden encontrar fácilmente, se llama el Tao, o el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse. ¿Cómo se llama? Lao Tse. ¿Y qué libro escribió? Tao Te Ching. Tao Te Ching. Exactamente. ¿Y quién lo escribió? Lao Tse. Bueno, ya tienen un conocimiento, ¿verdad?, más en su vida. Ojalá les sirva. Dice el Tao Te Ching, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo, y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Y es nada más el primer episodio, primer capítulo. Ahí se los dejo. ¿Cómo se llama? Tao Te Ching. Tao Te Ching. Por supuesto, el que entendió, no entendió nada, porque justamente es lo que dice ahí. Y el que no entendió, pues a lo mejor va a entender en algún momento. Y cuando entienda, no va a entender nada. Va a entender que no entendió. La vida, ¿verdad? Qué bonita es la vida. La absolutidad, estamos hablando de algo que, chicos y chicas, para poder entenderlo uno tiene que saber que no lo va a entender. Comenzando por ahí. ¿Me entienden? Ya los perdí ya. Van a tener que irse a comer un sushi saliendo para aterrizar. Ay, sí, ¿ahí qué se come? Ay, pues sí, ¿verdad? Ok. Ahí, pues vamos a ir a leer el Tao Te Ching, ¿verdad? Luego sigue Dios
inmanifiesto. ¿Se acuerdan del primer aspecto, el primer tipo, la absolutidad? Absolutidad. Después, Dios inmanifiesto. Es justamente Dios trascendente que queda oculto detrás de la creación. O sea, lo que no vemos, lo que no se ha manifestado, pero que existe. Nosotros vemos lo que existe. Eso es Dios manifiesto. Pero existe una parte invisible de Dios justamente que es Dios inmanifiesto. El amor, ¿lo han visto? Es Dios inmanifiesto. Cuando te dan un beso, se manifiesta. Es Dios manifiesto. Muy importante esto, chicos. Ustedes estudian metafísica, pero viven en el plano físico. Entonces, ¿qué pasa? Que por más que uno tenga conocimientos encumbrados metafísicos, si no aterriza eso físicamente, no sirve para nada. Por eso es que una persona verdaderamente amorosa, no con el concepto imaginario del amor que tenemos, sino con verdadero amor, es Dios actuando en este mundo. Por lo tanto, habría que limpiar nuestra comprensión acerca del amor y activarlo. Hay que hablarle al laberinto. Al laberinto para que nos lo pase. Ok. Vas a ser, creo que la primera tú, Sí. en pedírselo, Ahorita, ¿verdad? en cuanto salga de aquí. Y luego viene el ser universal. El ser universal es Dios manifiesto. exactamente. ¿Y qué es lo manifiesto? Lo que se toca, lo que se ve, lo que se siente. Exactamente. Chicos y chicas, Dios está manifestado. La vida manifiesta es una parte de Dios. Los animales, las plantas. Entonces, uno debe de dejarse los rollos mentales de pensar que uno es esto o uno es aquello. Uno es lo que es, uno es lo que manifiesta. Eres lo que haces, lo que expresas, lo que manifiestas. Por lo tanto, tener conceptos de lo que tú eres es absurdo. Porque lo que tú eres no es lo que tú crees que eres. Eres lo que manifiestas, lo que expresas. Si das un beso, ya está. No tienes que decir que eres amoroso. Si eres generoso y das dinero, no tienes que decir que eres opulente. ¿Por qué? Lo estás manifestando. Dios manifiesto. Porque es manifiesto. Es quizás entre estos dos ámbitos donde tiene más errores el estudiante de metafísica, donde cree que viviendo en el éter, Es lo mejor. ya ahí está. Cuando en realidad, si existe un cuerpo físico, si estamos manifestados es porque eso tiene que manifestarse. Y ahí está el trecho, y esa es la aportación de este estudio a la vida diaria, que tiene que aterrizarse, manifestarse. Uno tiene que besar, abrazar, ser generoso, ser saludable, manifestar, lograrlo, sin rollos. Si tienes rollos, quítatelos, no te sirven de nada. Dice Juan Gabriel, San Juan Gabriel, ¿verdad? Lo que se ve no se juzga. Está manifestado. Está manifestado. Yo no necesito que me digan qué soy, O decir él. o yo definirme. Cada quien es lo que es y punto. Ahí está el asunto. Ahí rimó. Dios manifiesto es la gran ilusión. Ahí lo tienen, ¿verdad? Que lo que uno manifiesta es ilusorio. ¿Por qué? Porque este cuerpecito un día se va a ir. Tu ropa, tu casa, También. es una gran ilusión. Entonces imagínense, trabajamos toda la vida para comprarnos cosas, Pero la disfrutamos. las disfrutamos. Por eso dicen disfrútalas ahorita. Y luego Ya no
¿Quién sabe qué vayan a hacer tus hijos con ello? Porque ni sabes. Hay papás que dicen, no, pues mi sueño es una casa en la playa para mis hijos, para mi familia. Se van los papás y la casa en la playa sin que nadie vaya. Porque ya no van a esa playa, a lo mejor estaba de moda esa playa cuando en los 50s. Pero ahorita lo de hoy, qué sé yo, es Hawái, una cosa así, y los hijos van a Hawái. ¡Qué bueno! Pero lo que uno cree es ilusión. Se desaparece con uno mismo. Lo que tú crees que eres es una ilusión, porque se va a ir. Y más vale que uno lo tenga clarito desde ahorita, para evitarse sufrimientos. Porque es lo que le pasa a las personas que están ahí, que se mueren, que se mueren, que se van y no se han ido. Estás que te vas y no te has ido. Porque están tan apegados a la ilusión que sufren todo ese desprendimiento y no se pueden ir. Porque no esa ilusión los tiene atrapados, envueltos. Entonces hay que rápido decir, ¿sabes qué? Esto es una ilusión. Qué bueno que uno pueda disfrutar, que uno pueda tener un cuerpecito, qué bueno que uno pueda hacer tantas cosas tan bellas aquí en el mundo, besar, abrazar, por supuesto, es el único lugar donde se puede hacer. Ni se crean que van a llegar al cuerpo espiritual y van a seguir haciendo cuchicuchi ni nada. Aquí es donde se hace únicamente eso. Así que no sabemos cuánto tiempo les quede aquí en este mundo. Aprovechen, ¿verdad? Es lo más metafísico que he escuchado, ¿verdad? Pero es justamente desde ese inmanifiesto que se generó lo manifiesto, y es justamente aquí existe la dualidad, las dos polaridades. En lo inmanifiesto todavía no existe. En lo manifiesto solamente existe el amor. En lo manifiesto ya existe lo opuesto al amor. El amor y su ausencia. Y entonces en la manifestación siempre es dual, y por eso el ser humano en la mayoría de las ocasiones o en ocasiones vive derecho o izquierda, hombre, mujer, bueno, malo, en ese litigio, pues, hasta que uno pues va comprendiendo un poquito más las cosas. Entonces, ¿cómo hemos visto? A ver, la número 1, absolutidad. Luego, Dios inmanifiesto. Número 3, Dios manifiesto. Número 4, Dios interior, el ser interno o el Dios interior. ¿Vamos? Esto podremos usar la palabra ser como si fuera Dios y decir, número 1, ser absoluto. Número 2, ser inmanifiesto. Número 3, ser manifiesto. Número 4, ser interior, exactamente. Esto que utilicen varios conceptos les va a ayudar a que su concepto, valga la redundancia, sea más robusto, que no estén atorados en una sola cosa, y que cuando necesiten, cuando recurran, puedan hacer uso de estas nuevas semillas, que son muy poderosas al mismo tiempo. Esto es lo que se conoce como el alma, es la vida interior. Es ya cuando ese ser absoluto, manifiesto, se expresó individualizado en ti, en mí. ¿Y cuál es la gran posibilidad, o cómo nos damos cuenta que lo tenemos? Creando. Dicen que procreando. Practicando. Ahí es que en la pregunta está la respuesta. Respirando. ¿Cómo nos damos cuenta que lo tenemos? Porque nos damos cuenta. Porque nos damos cuenta. Conciencia. Es lo que se llama la conciencia. Es otro nivel de conciencia. Tú eres consciente, y ustedes me han seguido toda esta charla, bueno, espero. ¿Y qué es lo que hace posible que ustedes tengan esta línea de lo que hemos estudiado? Exactamente, ustedes se dan cuenta de ustedes, porque no es conmigo el show. Ustedes no vienen aquí a aprender algo
de mí. Ustedes están viendo que esto tiene que ver con ustedes. ¿Cómo han visto ustedes ese universo, ese Dios, ese ser? De acuerdo a mi nivel de conciencia. Es que bueno, siempre va a haber un nivel de conciencia, pero la clave es que tienes que conciencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu gatito, tu perrito y tú? Que ellos no saben que existen. Por lo tanto, no tienen creencias ni están basados en ellas, o sea, no se rigen por esas Exactamente, creencias y no por le eso. dan un valor a todas las cosas. Exactamente, el perrito no tiene creencias, el perrito no sabe qué es Dios. Exacto. No puede tener esa idea, no, su mente está chiquita, no tiene individualidad. Es de grupal. Es grupal, exactamente, entre varios se la comparten. Pero tú sí puedes pensar sobre esto, y pensar es existir. Cuando tú piensas, existes. Cuando no piensas, desapareces. Pero sin embargo, los animales no tienen, o sea, no tienen el nivel de conciencia ni las creencias ni nada, pero sin embargo sí tienen una inteligencia, ¿no? Sí, chiquitita, Ajá. incipiente. Su siguiente paso es llegar a ser humanos. Exactamente, evolucionar. Va por ahí la cuestión. Pero ahí está la clave, en la conciencia. ¿Y el paso de nosotros cuál es? ¿Cómo? ¿El paso del ser humano cuál es? Cuando ya que son todos los niveles, ¿cuál es el siguiente paso del ser humano? Justo ser absolutamente su alma, su interior, lo que conocemos como el yo soy. Sin ilusión. ¿Mande? Sin la ilusión ya. Exactamente, salirse de ese plano, en este caso, así como hemos visto que ha ido evolucionando, ¿verdad? La escala, todo lo que hemos bajado, vamos a subir. Entonces, ahí está, ¿verdad? Este ser interno conlleva 3 aspectos: ser, conciencia y bienestar. Voluntad, principio, sabiduría, que es todos los procesos de la vida, amor, atracción y cohesión. Muy bien, después de esto vienen ahora los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Recapitulemos. Número 1, ser absoluto. Número 2, ser inmanifiesto. Número 3, ser manifiesto. Número 4, ser interior. Número 5, exactamente. ¿Qué pasa? Conforme fue bajando, se fue diversificando. El absoluto es innumerable, incontable, es súper abstracto, no podemos pensar, medirlo, etcétera, y comprenderlo. El inmanifiesto, exactamente, no lo vemos, pero sin embargo existe, ¿verdad? Está. Digámoslo así, es donde todos éramos uno. En el manifiesto, todo se vuelve dual, es el 2. En el ser interno, todo se vuelve triple, la llama triple. Los 3 aspectos, amor, sabiduría y poder. Y lo que le sigue ya es el 7. Los 7 aspectos. Se diversifica en 7 el universo, la vida para nosotros. En este punto donde estamos. En cuanto una persona está más evolucionada, manifiesta más de esos aspectos. Eso es así. No puede ser de otro modo. No puede ser una persona muy evolucionada con ausencias de estas cualidades. Por más Juan Camaney que sea, si no tiene esas virtudes, no se es. Esas virtudes se tienen o están en proceso de desarrollo. Tal cual, ¿verdad? Podemos leer la evolución. Cuando se realiza, manifiesta e irradia de los 7 aspectos de la vida. Desenvolverlos es evolucionar. Hemos venido a ello. Eso requiere estudio, investigación, meditación, comprensión y realización. Eso es muy interesante. Es lo que hablaba Jesús, que eran los tesoros en los cielos. Dice, hagan tesoros en los cielos, no hagan tesoros en el mundo, hagan tesoros en los cielos, que ni el orín ni la polilla pueden corroer. Hagan virtudes, hagan logros interiores, aspectos
durante su vida. Porque esos, ¿qué creen? Se mantienen en su cuenta de inversión interior. Y si tú has sido generoso, no puedes carecer nunca de nada, ni en esta ni en las vidas que vengan. Si tú has cultivado tu salud, permaneces saludable. Si tú cultivas tu belleza, bello por siempre, eternamente bella, bella. Por eso hagan tesoros en los cielos, trabajen con esos aspectos, es lo que nos quería decir el maestro. Por supuesto, ahí está la clave, ¿verdad? En estudiar, en decretar, en meditar, en analizar todo esto, y no importa si le dedicamos toda nuestra vida, va a valer la totalidad de nuestra vida. Porque ¿qué estamos haciendo? Vida, el estudio de la vida. ¿Para qué creen que es la vida? Para descubrirla, para encontrarnos con ella, para estar vinculados. Es el secreto de la comunión, para vivir en la unidad con la vida. Dice, podemos leer, la única forma de desenvolver el ser interno y fundirse con el ser universal, Dios manifiesto, y por último, la absolutidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Uno va a manifestar esos 7 aspectos, luego se va a fundir con su ser interno, luego Va a manifestar. con el, exactamente, con el ser inmanifiesto, y luego con el absoluto. Porque ese es el proceso del 1, del 0, el 1, del 1, el 2, del 2, el 3, del 3, el 7. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Del 7, el 3, del 3, bueno, nos saltamos el par, ¿verdad? Al 1, y del 1, regresar a la absolutidad. Es el camino de regreso al Padre, lo que se conocería de ese modo. Muy bien, antes de finalizar esta sesión, vamos a trabajar, bueno, vamos a leer a alguien que tenga el libro en la mano, en la página 25, donde se habla de este ícono del Apocalipsis. Es el libro todo de Rubén Cedeño donde nos estamos basando. Ícono del Apocalipsis. En la isla del Patmos, en Grecia, encontré la cueva donde San Juan escribió el Apocalipsis. Ahí hay una iglesia ortodoxa griega con un maravilloso iconostasio de Apocalipsis del siglo XVII, que contiene un gigantesco ícono central. En el fondo de este ícono es dorado para reflejar la ubicación atemporal del suceso, fuera de la tercera dimensión material. En la parte de arriba, en el plano espiritual, hay una representación personalizada de Dios con 7 candeleros, ya que Juan dice, en el Apocalipsis vi 7 candeleros de oro. Estos representan los 7 espíritus ante el trono de Dios, o los 7 aspectos de la totalidad de la vida, manifestados en los 7 rayos. Alrededor del cuerpo imaginario de Dios, formando un arco, hay 4 ángeles a su derecha y 3 a su izquierda. Cada uno sostiene el templo bizantino. Estos 7 templos representan las 7 iglesias a las que San Juan dedica el Apocalipsis y simbolizan nuestros 7 chakras, como también las 7 esferas que conforman el aura de Dios y que contienen sus 7 aspectos. La representación figurada de Dios tiene 7 estrellas que emanan de su mano derecha levantada, que lo representa emanando sus dones para nuestro uso. En la mano izquierda tiene 2 llaves, simbolizando que solo la comprensión y el desenvolvimiento de estos 7 aspectos puede abrir la puerta a ser y realizar todo lo que Dios es. No hacemos nada con comprender a Dios y sus aspectos, sino los manifestamos en la materia, y por eso Dios tiene el doble juego de llaves, para que abramos ese caudal de bendiciones para nuestro bien y el de todo el que nosotros lo quiera gozar. De la boca de Dios sale una espada que representa la capacidad de decretar y de que se cumpla lo que declaramos en su nombre. Esta espada corta lo contrario a sus dones, como la mala voluntad, la ignorancia, el odio, la impureza, la falsedad, la agresividad y el rencor. Gracias. Entonces, bueno, Rubén nos explica este icono. Por supuesto, aquí están las 7 iglesias en la parte de abajito. Aquí están las llaves
aquí está la espada saliendo de la boca de Dios, aquí están las estrellas de la mano, y aquí están los 7 ángeles, los 7 arcángeles, y esa es la visión o la revelación del Apocalipsis de San Juan. Por supuesto, Apocalipsis quiere decir revelación. Otro concepto que hemos tenido mal. Sí, porque supuestamente. Sí, ¿verdad? Hay gente que ha pensado que es el fin. Y al contrario, es la revelación de cómo se manifiesta Dios. Cómo en realidad comenzamos nosotros a manifestar a Dios. Entonces, si hay dudas, levantan la mano. Y si no, pues no pasa nada. Todo esto está basado en el libro Todo de Rubén Cedeño. Da más información ahí, cheque todo ese detalle. Y bueno, listo, estamos desde Culiacán, Sinaloa, en la Torre Académica, impartiendo estas enseñanzas. Estas actividades solamente se sostienen gracias a la aportación de los estudiantes que valoramos y que damos una aportación libre. Decimos que es generosa, que es amorosa, que es consciente de todo lo que está brindándose acá, y que ha permitido y permite y permitirá que más estudiantes lleguen más adelante. Así todos los estudiantes de la zona, o por lo menos, pues sí, de Sinaloa, pueden venir a estos estudios, pueden acompañarnos en estas enseñanzas, y más personas pues pueden recibir estos conocimientos. Entonces siempre hacemos una práctica de la donación que consiste en reconocer la prosperidad de nosotros